Ok, déjeme hacer la parte que me toca en el día de hoy, en lo que me queda de tiempo. Now, let me do the part that I have that is assigned to me. Nosotros hemos estado hablando acerca de lo que es construyendo una comunidad apostólica. We have been speaking on what it is to build an apostolic community. Y esa comunidad apostólica, And that apostolic community, nosotros hemos declarado y hemos dicho que tienes algunos bloques, algunos fundamentos we have declared that it has a few blocks, a few fundamentals que nosotros hemos identificado that we have identified que deben de ser parte de esa comunidad. that need to be part of that community. Y una de ellas que nosotros ya hemos hablado y lo hablamos intensamente And one of those that we have been speaking on es que esa comunidad debe establecer una cultura de honra y afecto. is that that community needs to establish a culture of honor and affection. Y hablamos de eso ya porque yo debo de honrar a Dios And we spoke on this because I need to honor God. y luego tengo que honrar a mis hermanos. And then I have to honor my brethren. Dios le dijo algo a mí me llama mucho, no sé por qué lo voy a decir esto, pero me llama tanto la atención. It calls to my attention Porque Dios no cambia. because God doesn't change. Pero hay dos ocasiones donde Dios hace cambios. But there are two occasions where God makes changes. Cuando las mujeres no podían heredar, When the women were unable to inherit, hubo un grupo que no tenían varones, no se There- habían casado. there was a group that didn't have any men and they didn't get married. Y ellas fueron donde Moisés y le dijeron, mira Moisés, nosotros vamos a perder la heredad de nuestros padres. And they went to Moses and says, hey, look, Moses, we're going to lose the inheritance of our Háblale a Dios, dile que cambie la ley. speak to God, ask him to change the law. Y dile que las mujeres también puedan heredar. And, ask him if women can also inherit. Y pasó eso, Dios oyó el clamor de esas mujeres. And it happened. God heard the cry of those women. Pero mire la otra ocasión donde Dios cambia. But look at the other occasion where God changes. Dios le había dicho que el sacerdocio solamente venía a través de la tribu de Levit. God has said that the priesthood was only going to come through the tribe of the Levi. Pero como Elí no lo honró, But how did Eli did not honor aquel que fue llamado a ser el sacerdote. that one which was called to be the priest? Mire lo que Dios le dice. Look what God says to him. Yo le he dicho que ustedes son los que van a seguir, I have told you, you are the ones that are going to continue. pero tal cosa yo no haga nunca, But this I would never do porque solamente voy a honrar a los que me honran. because I'm only going to honor those who honor me. Y solamente voy a honrar a aquellos que me honran. And I'm only going to honor those who honor me. Y aquellos que me tienen por menos, por desprecio, And those who despise me or have me as less, así yo también lo voy a tener. that's how I will also have them. Y Dios cambia el orden de sacerdocio. And then God changes the order of the priesthood. Y ya no era a través de la tribu de Levit, Now it was no longer through the tribe of Levi, sino ahora Samuel es un sacerdocio. but now Samuel is a priest. Y luego usted ve como el sacerdocio vino después, como David, como rey y sacerdote también hizo lo que tenía que hacer delante de Dios. And then you see furthermore how David came and he did what he had to do before David the era de la eyes of tribu de God. Judá. David was from the tribe of Judah. Entonces vemos como en esas dos cosas cómo Dios cambió. And we see in those two things how God changes. Si lo podemos poner en esa expresión. And we can put it in that expression. Pero fue el reflejo, la manifestación de la justicia, But it was the reflection of the manifestation of the justice, porque Dios es justo, because God is just, pero también Dios poniendo a un lado a aquellos que no le honran. but also God putting aside those who do not honor him. Mire que está a tu lado y dice, honra a Dios. Look at the person next to you and tell them, honor God. No lo honre un día, Don't honor him one day. no lo honre una vez, Don't honor him one time. honralo siempre. Honor him forever. Es una ñapa ahí. A little bit. A little bit there. Así que es importante entender la honra. It is important to understand Y una de the las cosas honor. también que hemos hablado And one of the things that we've also spoken on es que debemos de ministrar el espíritu de la gracia. is that we need to minister the spirit of grace. Y eso pasamos un par de semanas, ha sido uno de los mensajes más favoritos que yo he predicado para mí en este año, en el año pasado. And we spent a few weeks on this, and it was one of my favorite preachings. Porque de ahí surgió algo que sentí en mi corazón de que Dios va a manifestar una gracia sobrenatural en esta casa en el nombre de Jesús. From there, I felt something that was very strong in my spirit, that God is going to manifest something that is supernatural in this house. ¿Cuántos lo creen? How many believe it? Porque no tiene que ver nada de lo que tú puedas hacer. Because it doesn't have to do with anything that you could do.
Dice, poderoso es It Dios. says, powerful is God. ¿Cuántos saben que Dios es poderoso? How many know that God is powerful? Entonces tenemos que entrar en fe So we need to enter into y faith creerle que el poder de Dios tiene la capacidad de producir lo que nosotros debemos de recibir este año. and to believe that with the power of God, it has the capacity to produce what we need to receive in this Y year. eso es lo que creemos en el nombre de Jesús. And that's what we're believing in the name of Jesus. Amén. Amen? Así que diga conmigo, gracias. So now say with me, grace. Levanta tu mano y estoy preparado para recibir gracias sobreabundante. Lift your hands and say you ready to receive overabundant grace. Créanle a Dios. Believe God. Y eso es lo que yo estoy creyendo como pastor And that's what I'm believing as a pastor. y lo voy a creer todo este año con todas mis fuerzas. And I'm going to believe it all year with all my strength. No es que no lo voy a creer el año 2026. Not that I'm not going to believe in Pero 2026. este año voy a empujar en mi espíritu de que esa gracia y sea manifestada y sea vista. But this year I'm going to push in my spirit so this grace will be seen. Todo lo que tú necesitas, Everything that you need, todo lo que necesitas ser cambiado en tu vida, anything that needs to be changed in your life, la gracia de Dios lo puede hacer. the grace of God can do Dije, it. la gracia de Dios lo puede hacer. The grace of God can do it. Todo lo que tú necesitas, Everything that you need, todo lo que necesitas ser cambiado, everything that needs to be changed, todo lo que necesitas ser transformado en tu vida, anything that needs to be transformed in la you, gracia de Dios lo puede the hacer. grace of God can do it. Solamente creerlo It's only believing y recibirlo en el nombre de and Jesús. receiving it in the name of Jesus. Y una de las cosas que dijimos que era que eran creyentes con identidad de hijo. And something else we said was believers with identity of sons. Yo le había dicho ya que yo puse líderes, pero es creyentes. I had put here leaders, but what I meant was believers. Y estuvimos hablando la última vez que predicamos en cuanto a esto, And we spoke on the last time we preached on this, que nosotros debemos de tener esa identidad como hijos is that we need to have that identity as children, as sons, y que nuestra identidad and that our identity no viene de adentro, doesn't come from within, sino que la identidad del ser humano viene de afuera but the identity of the human being comes from the y outside. que esa identidad And that identity, solamente el creador te la puede dar. only the Creator can give it to you. O sea, nadie te puede dar identidad en la vida, No one can give you identity in life. solamente Dios, Only God, porque Él fue el creador de nosotros. because He was the creator of who we are. Y entonces entendemos que si somos hijos de Dios And we understand that if we are children of God, y que si somos parte de esa gracia de Dios, and if we are part of that grace of God, entonces nosotros podemos entender de que somos hijos de Dios. then we can understand that we are children of God. Ahora, una de las cosas que hablamos, y voy a seguir en el mismo tema en el día de hoy, Now, one of the things we spoke on, and I'm going to continue in that same theme es tonight, que para ser hijo de Dios, is that to be a son or daughter of God, hay tres maneras que la Biblia describe de cómo nosotros lo podemos hacer. there are three ways that the Bible describes and how we could do it. Y esto es muy importante, And this is very important, porque cada descripción en la palabra de Dios because each description in the Word of God nos enseña claramente cuál es el proceso por la cual Dios nos hace hijos de Él. it teaches us very clearly in what is the process in which how He makes us His sons. Si lo entendemos, If we understand si it, lo recibimos, if we receive it, entonces podemos caminar con esa identidad. then we can walk with that identity. No podemos, si vamos a entrar en esa gracia de este año, If we're going to enter into that grace this year, tenemos que quitar toda limitación de nuestra mente. we need to remove all limitations from our Tenemos que minds. quitar todo bloqueo que puede bloquear nuestros pensamientos. We need to remove all blockage that is blocking our thoughts. Y tenemos que creerle a Dios lo que Él ha dicho, que nosotros somos en Él. And we have to believe God in what He said, who we are. Y no simplemente de una manera cognitiva, o sea, de saberlo en mi mente, And not only in a cognitive way that I can know it in my mind, sino que yo lo pueda modelar. but in a way that I can model it. Tú sabes, una de las cosas que y después lo voy a tocar eso porque me llamó mucho la atención cuando ayer leí el Salmo 38. And one of the things that I want to touch on when we read Psalm 38, Tú sabes lo que me llamó más la atención, yo sé que algo me llamó mucho la atención. there's something that called my attention. Porque cuando él estaba en el sufrimiento, Because when he was in the suffering, él dice algo en el Salmo, dice, los que estaban cerca se alejaron. he says something in the Psalm, those who were close went away. O sea, tú puedes estar Distance. cerca de Dios, pero al mismo tiempo alejarte.
You can be close to God, but also distance yourself. Porque Dios nunca se aleja de nosotros. Because God never distances Pero yo me himself from puedo us. alejar en mi corazón y alejarme de Dios cuando Dios nunca se ha alejado. But I can distance myself in my heart when God has never distanced himself from me. Pero él dijo algo cuando él veía que sus amigos que estaban cerca, And he said something when he saw his friends that were close. dice él decidió hacer algo. He decided to do something. Dice, no abrí mi boca. He said, I would not open my mouth. I did not open my mouth. ¿Tú sabes por qué él no abrió su boca? Do you know why he didn't open his Porque mouth? lo que él estaba viviendo, él sabía que iba a ser algo temporal. Because what he was living, he knew it was something that was temporary. Y él no iba a declarar nada que no fuese lo que el cielo había diseñado para la vida de David. And he wasn't going to declare anything that wasn't from heaven for the life of David. Por eso dice, yo cerré mis oídos, decía el Salmo. And that's what the psalm says, and I closed my Y ears. cerré mi boca, cerré los oídos de lo que el diablo o mi mente me dice que yo no soy, I closed my ears from what the devil or my mind says that I am, que no soy. that I am not. Pero tampoco voy a abrir mi boca para declarar de propósito a Dios. But I also would not open my mouth to declare the purpose. De propósito, o sea, no darle propósito, o sea, decir que Dios no tiene propósito con mi vida. To say that God doesn't have a purpose with me. with my ¿Cuántos life. saben que Dios tiene propósito con nuestras vidas? How many know that God has a ¿Cuántos purpose in saben our que tú eres un lives? hijo de Dios? How many know that you are a son ¿Cuántos of saben que tú eres God? un hijo de Dios? How many know that you are a child ¿Cuántos of lo God? creen con todo su How corazón? many believe it with all your heart? Nunca crea la mentira de Satanás, Never believe the lie of Satan ni la mentira de tus sentimientos. or the lie of your feelings, your emotions. Porque no tiene que ver nada con cómo tú te sientas. Because it has nothing to do with how you feel. Porque David no se sentía bien. Because David didn't feel good. Pero cuando él no se sentía bien, no abrió su boca. But when he didn't feel good, he did not open sabes lo que his quiere decir mouth. eso? You know what that means? Que cuando tú no tengas nada bueno que decir, mejor cállate la boca. That when you don't have anything good to say, it's best to shut Eso your mouth. al populacho. It's a popular. O sea, no sé cómo decir eso. Cuando la gente habla, ¿no? En una manera común. Oh, when someone speaks in a common way, Cállate la boca cuando no tengas nada que decir. Bueno, shut your mouth when you have nothing good to say. espera en Jehová como él hizo. So wait on the Lord like Aleluya, He porque él es nuestro Salvador. did. Hallelujah, because He is our Savior. Ahora, entonces una de las cosas que dijimos era que Dios, hijos engendrados. And one of the things that we said was that there were children that are begotten. Entonces que esos hijos engendrados And those begotten children fueron engendrados por voluntad de Dios. were begotten by the will of God. Fueron engendrados por la gracia de Dios. They were begotten by the grace of God. Dios fue el que nos engendró. God was the one who begot us. Y ese engendramiento lo estuvimos estudiando fue por voluntad de Dios. And that birth we were studying because of the will of God. Y somos parte de esa gracia And we are part of that grace cuando recibimos a Jesús en nuestro when corazón. we receive Christ in our hearts. Y aquellos que le recibieron And those who received Him y creyeron en su nombre, and believed in His name, Él le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. He gave them the authority to become children of God. Entonces vimos que una de las cosas que Dios hace para llamarnos hijos And we saw that one of the things that God does so He can call us children es que His nosotros sons, fuimos engendrados. is that we were begotten. Dios hizo una nueva creación. God made a new creation. Por eso en el libro de Juan capítulo 1 vimos el paralelismo con Génesis capítulo 1. That's why in the book of John chapter 1 we saw the parallelism with Genesis chapter 1. Dios en capítulo 1 de Génesis dice que Él creó todas las cosas. In Genesis chapter 1 it says God created all things. Y ahora vemos en capítulo Juan, verso 1, Él iba a hacer una nueva creación. And now in John verse 1, now He's going to make a new creation. Cada vez que Dios va a crear algo nuevo, Every time God is going to create something new, Él habla la palabra. He speaks the word. En Génesis 1 y dijo Dios, sea la luz. In Genesis 1 He says, let there be light. En Juan capítulo 1 y en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. And in John chapter 1 it says, in the beginning there was the verb and the verb was with God. La palabra era Dios The word was God. y la palabra era Dios. And the word was Y God. todas las cosas por Él fueron creadas. And all the things because of Him were Entonces created. vemos ese paralelismo And we see that parallelism de Dios creando. of God creating, Pero ahora Dios iba a crear una nueva raza. but now it's going to create a new race. Y esa nueva raza entró en movimiento. And that race entered into movement. Porque ahora la naturaleza divina está en el vientre espiritual de todo creyente. Now because the divine nature is in the womb of every believer. Tú no eres perfecto, You are not pero lo que perfect, tú has recibido sí es but perfecto. what you received is perfect. Amen.
El problema es que no se ve, The problem is that you can't see it porque tus imperfecciones no le permiten que eso se manifieste y se vea. because your imperfection doesn't allow that to be manifested and to be Entonces, seen. ¿qué hace Dios? So what does God do? Dios te santifica. God sanctifies Dios you. te perfecciona. God perfects you. Dios no está perfeccionando el nuevo hombre. He's not perfecting a new man. Él está perfeccionando el alma tuya, todo lo que todo lo que hace que no se vea lo perfecto en ti. He's perfecting your soul, everything that is not Porque allowing for the Cristo perfect en in you to be nosotros es la seen. esperanza de gloria. Because Christ in us is the hope of glory. Amén. Diga Amen. que está a su lado, déjate perfeccionar. Tell the person next to you, let yourself be perfected. Dile, déjate perfeccionar. Allow God to perfect you. Deja que la gracia de Dios te perfeccione. Allow for the grace of God to perfect you. Y vemos que Dios en su gracia, en su amor, en su misericordia, And we see God in His grace and His love and in His mercy. Él nos ha creado, Él fue el que nos engendró. He was the one that begot El us. Espíritu Santo vino y tomó la palabra eterna, It is the Holy Spirit who came and took the eternal word. entró por nuestros oídos, It went in through our ears. y cuando vino por nuestros oídos, Dios desató la gracia que tenía esa palabra. And when it came to our ears, God released the grace that Y that esa word gracia had. tenía algo incluido que era fe, And that grace has something that was included, which was faith. para que yo pudiera creer en lo que Dios decía y dice de mí. So that I can believe what God said and says Y about me. cuando creí, And when I believe, Dios por medio del Espíritu produce algo nuevo en nosotros. God through the Spirit produces something new in me. Y eso es lo que in tú tienes us. que guardar. And that's what you need to guard. Eso es lo que tú debes de retener. That's what you need to retain. Que nadie te robe lo que Dios ha plantado en ti. That no one will steal what God has implanted in you. Amen. Por eso debemos de qué? De permanecer. That is why I need to remain. Y el permanecer son cosas espirituales. And to remain, these are spiritual things. Y es lo menos que a usted le gusta y a mí me gusta como humano hacer. It's the things that you like least because as humans. Pero cuando nos sometemos a Dios, But when we submit to God, Él produce el querer, energeo es la palabra en el griego. Él produce el querer como el hacer. He produces the wanting as to doing. Mira lo que dice, Él produce el querer. He produces the wanting. O sea, Él produce el deseo, He produces the desire. pero Él produce también el hacer. But He also produces the doing. Así que si tú estás aquí en esta mañana, So if you're here this morning, energeo trabajó en tu vida. Energeo Dios works in your produjo el life. querer como el hacer para tú estar en su casa. Bendito sea el nombre de Dios. Produce the wanting and the, ¿Cuánto and le pueden dar as the gracias a doing Dios? To be in the house of the Lord. ¿Cuántos dan gracias a Dios? How many give thanks to Porque God? Dios produjo que tú estuvieses en su casa en este día, Because God produced so that you can be in His house today. honrando a Dios. Honoring God. Cuando honro a Dios, When I honor God, Dios me honrará a mí. God will honor me. Cuando vengo a su When I casa, come to His house, mientras oigo su palabra, as I hear His word, Él desata la gracia de esa He palabra. releases the word, the, Y the esa grace of that palabra me word. empodera. And that word empowers Esa palabra me da identidad. And that word gives me an Esa identity. palabra crea lo que debe de ser creado dentro de That mí, word dentro de ti. me. Creates what needs Es to be la created. palabra de Dios, It is the word of God. que es viva y eficaz It is alive. y es más cortante que una espada de doble It is filo. more cutting than a double-edged sword. Than a double-edged sword. El poder de la palabra. It is the power of the word. Es el poder de esa gracia de Dios It is the power of that grace of God que viene a empoderarnos. that comes to empower Así que us. Dios, cuando vino la palabra, produjo algo nuevo que nunca existía dentro de nosotros. So God, when the word came, He produced something new that did not exist within us. Adán Adam, era alma viviente, he was a living soul. pero Cristo, But Christ, el postrer Adán, dice en Corintios, the later Adam, in Corinthians, which it dice, says él es espíritu vivificante. he is a spirit, a vivifying spirit. O sea, eso es diferente. And that's different. Un alma viviente A vivified spirit, y a soul, es diferente a un espíritu vivificante. it is very different to a vivified spirit. Así que Dios hizo algo tan tremendo. So God did something that was very Lo tremendous. mismo que le pasó a Sara, The same thing that happened to que no Sarah, podía parir that she could not conceive porque su vientre estaba muerto. because her womb was dead. Lo mismo que pasó con María, The same thing that happened to Mary, que su vientre estaba bien pero no tenía esposo. that her womb was okay, but she didn't have a husband. De la misma manera nuestro vientre espiritual That same way, our spiritual womb estaba muerto por el pecado. was dead because of sin. Dios vino y los revivió y los resucitó. God came and He revived it and Y He ahora yo resurrected tengo it. una nueva naturaleza. And now I have a new Y nature. ahora tú tienes una nueva naturaleza. And
now you have a new nature. Lo que pasa es que esa naturaleza te tiene que gobernar. The thing is that that new nature needs to govern you. Vamos, déselo fuerte, se lo va a dar. ¿Cuántos quieren que la naturaleza de Dios lo gobierne? How many want the nature of God to govern you? No tu sentimiento, Not your feelings, no lo que tú quieras, not your emotions or what you want, no lo que tú quieras, donde tú quieras estar, no, es donde Dios te ponga. not where you want to be, but it is where God puts you. Es donde Dios quiere que tú It's estés. where God wants you to be. Entonces tenemos que estar claros en eso. Ahora, We need to be clear in that. toda esa fue mi introducción That was my introduction para seguir el tema. to continue with this subject. Ahora la palabra de Dios. Me río por mí. I'm laughing because of my son. Ve, a mí tiene una sonrisa muy bonita. He has a beautiful smile. Amén. No, estaban diciendo amén a la palabra, no a tu He's sonrisa. saying amen to the word, not to your smile. Así que somos hijos por engendramiento. We are children because we were begotten. Ahora, yo quiero ver dos cosas. Ahora, hay hijos, también somos hijos por adopción. And I want us to see two things. We also have sons that are through adoption. Y yo quiero tomar un pequeño tiempo de algo que tal vez yo lo he mencionado otras veces. And I want to take some time and something that I've mentioned a few times. Pero es bueno que nosotros lo podamos entender de esa perspectiva. Vamos primero a Gálatas, But it's capítulo 4. But Vamos it's a, good to understand it from another perspective. Let's go to Galatians chapter 4. y vamos a mirar lo que dice en Gálatas acerca de eso, porque Pablo lo pone de otra manera. And let's see what Galatians says because Paul puts it in a different way. Y eso es lo que quiero estudiar y si me da tiempo vamos a estudiar la otra parte. And that's what I want to study today, and we have enough time, we'll study the other part. Amén. Amen? No estamos apurados We're not rushing porque la palabra de Dios tiene que entrar a nuestros corazones. because the word of God needs to enter into our hearts. Dice, mire lo que dice en Gálatas capítulo 4, verso 4. Let's look at Galatians chapter 4, verse 4. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. And it says, chapter 4, but when the fullness of the time had come, God sent forth his Son, born of a woman, born under the law, to redeem those who were under the law, that we might receive the adoption of sons. Ahora, aquí la palabra de Dios nos está enseñando algo muy poderoso. Now here the word of God is teaching us something that is very powerful. Porque el versículo 3 dice que nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Because the verse says that we were under slavery, under the government of the world. Y estábamos bajo tutores. We were under tutors. Estábamos bajo personas que estaban administrando nuestra vida. We were under people who were administering our lives. Y esa palabra cuando dice éramos niños. And that word says that we were children. Es una palabra que se usa en el griego que era como un infante, cuando éramos niños, bebé. In other words, like the word says that when we were infants, like babies, like infants. Entonces dice la palabra de Dios Now the word of God says que vino un tiempo de cumplimiento. that a time of fulfillment came. Ve, hay un tiempo de kairos, There is a time of kairos. hay un tiempo crono, There is a chronos time. pero hay un tiempo que se cumple. But there is a time where it is fulfilled. Y entonces es como diferente este tiempo. And now this time is different. Entonces cuando Dios marca en el tiempo de que algo que Él quiere que pase, When God marks a time when that is something that He wants to happen, por eso el kairos, el tiempo de Dios, the kairos, the time of God, es diferente al tiempo del cumplimiento. it's different from the time of the fulfillment. Entonces tenemos que entender que hay tres tipos de tiempo. Now we need to understand there are three types of times. El crono, que es el tiempo que estamos viendo ahora, son las 11:37. The chronos, which is the time that we're seeing now, it is Hay un 11:37. tiempo de Dios, And then there's a time of God. pero hay un tiempo dentro del tiempo de Dios que tiene cumplimiento. But there is a time within the time of God that is a time of fulfillment. O sea, yo declaro en el nombre de Jesús So now I declare in the name of Jesus que estamos en el tiempo de Dios, edificador de that naciones, we are in the time of God, y nation en este builders. tiempo de Dios, And in this time, en el año 2025 veremos cumplimiento de muchas cosas que Dios nos ha hablado en el nombre de in the Jesús. year 2025, we will see the fulfillment of many of the things that God has spoken over this church. Y si lo ha hablado sobre la iglesia, lo ha hablado sobre ti. And we've spoken it over the church, and now I'm speaking it over you.
O sea, Dios lo hará sobre ti también. God will do it over you. Y dice, cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. But when the fulfillment of times had come, God sent forth his son, born of a woman, born under the law. Ahora dice para qué el verso 5. Now in verse 5 it says, Dice, para redimirnos. to redeem us. Ahí está el propósito. There's the purpose. Dios nos redime primero God first redeems us a los que estaban bajo la ley, to those who were under the law, a fin de que recibamos la adopción de hijos. that we might receive the adoption of sons. ¿Ve? Cuando recibimos la adopción, When we receive the adoption, ahora la palabra de Dios nos dice que ya no es tanto por el engendramiento, now the word of God says it's not so much for the birth. o sea, eso ya pasó, pero también pasó una adopción. Now that happened, but now it's the adoption. Ahora, cuando tú miras las tres cosas, tú te das cuenta que las tres cosas pasan simultáneamente. And when you see the three things, you see the three things happen simultaneously. Ahora, Él te engendra He begets you. para entenderte cuál es la naturaleza de ser hijo de Dios. He births you so that you can understand what the nature of being Pero a son Él of God te is. adopta But then he adopts you para que tú sepas cuál es tu herencia. so that you know what your inheritance Ay, my is. God. Déjenme explicar porque esto tiene su significado. Hi. Esto no es simplemente, yo soy adoptado. No, espérate, aquí hay algo más. I'm going to explain this because this has a very big significance. El There's something else. engendramiento, Now, when you are when the diga birth conmigo, el happens, engendramiento, when the birth happens, lo que revela what it reveals es la naturaleza de lo que me ha pasado. is the nature of what has happened to me. La adopción, Now, adoption, lo que revela y manifiesta, what it reveals and it manifests, es lo que yo he recibido como herencia it's what I have received as an inheritance por ser hijo de Dios. because I am a son of God. Por eso dice, nos redimió, And that's why it said he redeems, porque estábamos a fin de que recibamos la adopción de hijos. Mira lo que dice el otro versículo. so that we may receive the adoption of sons. Entonces dice el versículo 6. Now, verse 6, Y por cuanto soy hijo, and because you are sons, por cuanto sois hijos, and because you are sons, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. God has sent forth the Spirit of His Son into their hearts, crying out, Abba, Father. O sea, ¿por qué Dios envió el Espíritu Santo a tu vida? So why did God send the Holy Spirit to your Porque life? eres hijo. Because you are a son. Entonces aquí lo que la palabra de Dios nos está diciendo, Here, what the Word of God says que la adopción tiene un propósito is that adoption has a de purpose enseñarnos que por cuanto somos hijos de Dios, to teach us that because we are sons of God, entonces también tenemos que aprender a recibir that we also need to learn to receive lo que Él nos ha dado porque ya somos hijos. what He has given us because we are His sons. ¿Está bien, no? Se explicó bien. We explained it. Porque tiene una connotación esto muy poderosa. Ahora, ¿por Because it qué? has a very powerful connotation. Ahora, ¿por qué Pablo usa esto? Now, why does Paul use this? Porque, mire, usted sabe que, déjeme coger un poquito de historia y luego declaro algunas cosas y seguimos. I'm going to take a little bit of the story and then I'm going to declare a few of the things. Porque la palabra de Dios Because the Word of God nos enseña que de dónde viene, por qué Pablo tomó este concepto de adopción. it teaches us why did Paul take this concept of adoption. Si vemos Efesios capítulo 1, verso 5, If we see Ephesians chapter 1 verse 5, quiero tomar ese versículo para luego entonces explicar lo otro. I want to take this verse so that I can explain the next. Dice así la palabra de Dios en Efesios capítulo 1, verso 5. In Ephesians chapter 1 verse 5, Dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. says verse 5, having predestined us to adopt as sons by Jesus Christ to Himself, according to the good pleasures of His will. En Gálatas nos dice la razón por la cual Él nos adoptó. In Galatians, we see the reason why He adopted us, Para sacarnos de la ley. to take us away out of the law. Tú sabes, en la iglesia hay mucha contradicción en cuanto a esto. And in the church, there's a lot of contradiction in regards to this. Pero cuando tú entiendes el concepto romano
ser un tutor, But when you understand the Roman concept of being a tutor, es alguien que estaba presente hasta que llegara lo verdadero. it's something that was present until the real thing would come. O sea, la ley vino para revelar que éramos pecadores The law came to reveal that we are sinners y que no podíamos hacer nada and that we couldn't do y anything que teníamos que esperar hasta que se manifestara Cristo. and that we had to wait until Christ was manifested. Entonces, mucha gente entra en mucho conflicto. Yo he visto iglesias que se han dividido por eso. And a lot of people enter into a lot of conflicts. There have been churches who have divided No, because tenemos of que this. guardar esto. No, we need to guard this. Tenemos que hacer el culto tal día. We need to do the service this day. Tenemos que celebrar tal fiesta y tal cosa. We need to celebrate the feast and Todo. everything. Diga conmigo, todo Everything tuvo cumplimiento en la persona de Cristo. had a fulfillment in the person of Christ. Cristo es la fiesta. Christ is the feast. Dije, Cristo es la fiesta. Christ is the feast. Esa es la fiesta de los panes. That is the feast of the bread, De los panes sin levadura. of the bread without leaven. Él es Yeast. él es la fiesta de las primicias. He is the feast of the first fruits. Él es la fiesta de la redención. He is the feast of the redemption. Él es la fiesta de la Pascua. He is the feast of the East. Él es la fiesta de la Passover. trompeta. He is the feast of the trumpets. No, las 99 trompetas que se tocan. The 99 trumpets that will be sounded. La última trompeta The last trumpet. la tocará Jesús. Jesus will Porque Él va a venir otra vez. sounded because he's going to come again. Él es la fiesta porque Él fue la creación de Dios. He is the feast because he was the creation of God. Cuando estaban creando a Adán se tocó la trompeta. When they were creating Adam, the trumpets were Pero sounded. cuando vino la nueva naturaleza sonó en el cielo un sonido de gloria. But when the new nature came, there was a sound of a glory in the heavens. Porque ahora no fue el sonido de un chofar, fue el sonido de Cristo. Because now it was no longer a sound from the shofar, it was Que the dijo sound of que el Christ. Padre dijo, It was that the Father said. hijo, nadie me ha agradado como tú. He says, son, no one has pleased me like Nadie you ha have. vivido tan perfecto como tú. No one has lived as perfect as you have. Ahora tu vida, Now your life, tu perfección, your perfection, se la voy a atribuir a todo aquello que creen. I'm going to attribute it to those who believe. No es lo que tú It's haces. not what you do. No es la fiesta que tú guardas. It's not the feast that you guard. No, es lo que Cristo hizo. It's what Christ did. Porque si lo rebajas a eso, Because if you reduce it to that, estás ofendiendo a Dios. you're offending God. Porque le estás diciendo a Dios Because you're telling God que lo que Cristo hizo no fue suficiente. that what Christ did was not enough. Eso debe estar claro. You need to be clear Porque usted no quiere ofender a Dios. because you don't want to offend God. Decirle, Señor, lo que tú hiciste no fue suficiente. To say, God, what you did was not enough. Y yo sé que hay muchos argumentos, hermano. And I know there's a lot of arguments, brethren, Pero yo no tengo el tiempo para ponerme a argumentar. but I don't have the time to start arguments. Pero mire, punta tengo para hablar. Discussions. Digo, mucha punta tengo para hablar. I have a lot of things to say, points to say, Porque yo le he dado mente a esto por más de 10 años. because I have thoughts on this for more than 10 years, Viendo la tradición de la iglesia seeing the tradition of the church y cómo la gente cree que puede agradar más a Dios porque oró en el suelo que simplemente por orar en el nombre de Jesús. that some people value more what it is to sleep on the. They think they're being heard more because they sleep on the floor than to just pray in the name of Jesus. Nosotros vamos a entrar en 21 días de ayuno y oración. We're going to enter into 21 days of fasting and prayer, Pero no es para distorsionar a Dios. but it's not to distort God. Ya Dios nos dio la gracia y nos dio todo. God already gave us the grace and He gave us everything. Nosotros vamos a sacar un tiempo para darle nuestro amor, nuestra primicia, nuestro tiempo a Dios. We're going to take that time out to give our love, our first fruits to God, and our time, Y despegarnos de lo natural and to detach ourselves from the natural, para poder estar más sensible a lo del Espíritu to be more sensitive to the things of the Spirit, y poder escuchar más a Dios and to be able to hear more God sin ninguna distorsión en estos días. without all the distortions that we ¿Usted me see está today. entendiendo? Do you understand? Tenemos que tener la perspectiva correcta. We need to have the right perspective. Una de las cosas que la iglesia, y no sé, quiero decir esto para seguir, porque una de las cosas que la iglesia siempre hace And I want to say this, but one of the things that the church always does es que toma una revelación nueva is that it takes a new revelation y la exalta a un nivel and it exalts it to a level para invalidar todo lo que Dios ha revelado anteriormente. to invalidate everything that God has already revealed. Entonces yo no puedo saltar una nueva cosa para destruir lo otro. I cannot exalt one thing to destroy the other.
Oh, ahora somos apostólicos. No, now we're apostolic. Y ahora no echamos fuera demonios. And now we don't cast out No, demons. si viene un endemoniado a la iglesia, hay que echarle fuera el demonio. No, if somebody who's coming and they have a demon, we need to cast Y it hay que out. tener poder para eso. And we need to have power for Entonces la that. oración, el Espíritu Santo tiene que darme poder para eso. So in ¿Usted prayer, me the está Holy entendiendo? Spirit has to give me the power No, to do que ahora that. estamos en lo profético nada más. Oh, now we are only in the prophetic. No, pero tenemos que orar. No, but we need to pray. Tenemos que ayunar. We need to fast. Tenemos que We evangelizar. need to evangelize. Tenemos que creerle a Dios. We need to believe God. ¿Usted me está entendiendo? No Do you podemos understand? eliminar una cosa por la otra. Do you understand? We cannot eliminate one thing for the other. Dios quiere traerlo todo junto God wants to bring it all together para que en todo momento nos podamos estar listos para hacer su voluntad. so that at all times we can be ready to do His will. Amen. Ahora la palabra de Dios nos enseña aquí adopción. Now the Word of God teaches us here adoption. Ahora, déjeme, ¿por qué Pablo usa este concepto? Now let's see why Paul uses this concept, Y poder ir terminando en el día de hoy. and so we can start wrapping up today. Ahora, ¿por qué el concepto, Pablo usa ese concepto romano? And why does Paul uses that Roman concept? Ahora, como nosotros sabemos, la palabra de Dios nos habla de gente que fueron adoptadas. Now we know that the Word of God speaks to us about people who were adopted. Entonces, lo primero que quiero So enfatizar the first thing I want to emphasize que el concepto de adopción de nosotros hoy no era el concepto que estaba en la mente de Pablo. that the concept of adoption that we see today is not the concept of adoption that was in the mind of Paul. Eso es muy importante. That is important. Porque si tú no sabes hacer la diferencia, va a creer y lo vas a vislumbrar de otra manera. Because if you don't do the difference, you're gonna associate it in a different way. ¿Por qué la gente ahora adopta? Why do people adopt? La gente adopta, por ejemplo, o da un hijo por adopción. Or a person can adopt or give a child for adoption. Mira, yo no quiero este niño. Oh, I don't want this child. No, si una mujer está embarazada. If she's pregnant, Pero como no lo quiero abortar, but because I'm not gonna abort the child, entonces yo lo voy a dar por adopción. then I'm gonna give him for adoption. Eso es una forma. That is a form. Otro no, porque mi papá y mi mamá no me pueden dar comida o guardarme, Others who, because my parents can't sustain me, porque tenemos 10 muchachos because we have 10 kids, y no podemos mantenerlo a todos. and we can't sustain all O of sea, them. vamos a dar ese hijo como adopción. So now we're going to give this child an adoption. Y entonces hay muchas formas por la cual la gente hace esa motivación. And there's a lot of ways why people do that. They Y una adopt. de las cosas que también que era bien interesante And one of the other things which was also very es interesting que la adopción en nuestro tiempo, is that adoption in our times, tú te imaginas, por ejemplo, let's imagine Llamo this, acá, for come on. example. ¿cuánto se atreverían a adoptar a este hombre? How many will be able to adopt this man? No, sube. Quiero explicar algo porque I want to explain something. para poder enseñar la So palabra. I'll be able to teach the word. En el concepto de ahora, In the concept of the now, nadie que esté en sus 5 cabales no one in their 5, senses adoptaría a este hombre would adopt this man. porque come mucho. No, mira, él está bien. Pero es cierto, es cierto. O sea, él come, Pastor, he eats. él tiene otro gasto ya como adulto. He has other expenses as O an sea, adult. si yo lo adopto a él ahora, If I adopt him now, tengo que darle comida, I have to give him food. tengo que darle hospedaje, I have to give him a home. tengo que darle carro, I have to give porque him ya a es car grande. because he's big. He's older. He's an adult. En nuestro tiempo, ¿qué pasa? In our times, what happens? Nadie adopta a una persona adulta. No one adopts an adult person. Porque cuando tú... Sí, pero ahorita eso es parte del punto. No se vaya, no se me está adelantando, hermana. O sea, si yo lo adopto a él, If I adopt him, yo tengo que tomar de la herencia de mis hijos no biológicos I have to take up the inheritance of my y la tengo que biological y la tengo que children, compartir con él. and I have to share it with him. Yo no sé si usted quiere mucho a Yamorga, no, pero no tanto. You love him, but Tal not vez that much. le regalo una guitarra I'll give him a guitar o un pedal. or a pedal. O sea, en los tiempos de ahora, But today's days, nadie adopta de esa manera. no one adopts in that way. Pero en los tiempos que Pablo estaba hablando, But in the times that Paul was speaking la on, adopción era de esta manera. adoption was this way. Y esa es la gran diferencia y la gran realidad.
And that's the great difference and the great reality. Gracias. Y lo que nos abre a nosotros el entendimiento. And what opens our understanding. Lo que Pablo estaba diciendo What Paul was saying es lo que nosotros no hacemos hoy como is adopción. what we don't do today as adoption. Él estaba refiriéndose a esa adopción He was referring to that de adoption. una persona ya de 20 años para arriba. A person that's over 20 years old. Y había que hacer una cosa legal para que eso ocurriera. And there was something legal that had to happen for that to occur. Ahora, déjeme explicar por qué era que eso se hacía. And now let me explain why was this done. Y es algo sencillo, pero era los senadores y las personas nobles de aquel tiempo. It is very simple, but it was the senators and the noble people in that Porque time. se vivía en un imperio. Because it was an empire. They lived in an empire. Y la única manera de pasar un cargo And the a o- otra persona The only way that they can pass on a charge or a position to someone else, era a través de la herencia. it was through inheritance. Entonces, si yo era senador So if I was a senator y yo tenía un cargo político, and I had a political, position, y entonces tuve 3 hijas and I had 3 daughters, y no tengo hijos, por ejemplo, and I don't have sons, for mi example, hija no podía tomar el cargo. my daughter couldn't take up No, the porque en aquellos charge. She tiempos couldn't take en the esos position. cargos políticos las mujeres no tomaban ese lugar. Because in those political, positions, women couldn't take them. Entonces yo tenía que hacer algo, si no yo perdía eso y otra persona lo heredaba. So I had to do something if I lost that, and another person would inherit that. Entonces ya no era mi familia la que iba a permanecer con eso. So now it was no longer my family who was going to remain with that. Ahora, ¿por qué ellos no buscaban un niño pequeño para adoptarlo? Why didn't they look for a young child Por to be 3 able to adopt razones. them? For 3 reasons. La primera The razón, first reason, como en aquel tiempo la mortandad en los niños era muy alta, in that time, the death rate of children was very high. ellos no querían tomar el riesgo de adoptar un niño pequeño y que se muriera a los 5 o 7 años. They didn't want to take the risk of adopting a small child and for them to die at 7 years old. Número 1. Número 2, Number 2, ellos tampoco tenían el tiempo para crecer ese niño para luego tomar la posición porque ellos estaban ya mayorcitos. they didn't have the time to wait for that child to grow to be able to take up the position. Entonces ellos tenían que tomar una persona adulta So they had to take up an adult para poder entonces pasarle la herencia. to be able to give them the inheritance. Entonces ese era el proceso. So that was the process. Había una motivación. There was a motivation, La motivación era una motivación política and the motivation was a political motivation. y era una motivación de llevar a cabo el legado y la herencia de una generación a otra. And it was to be able to push forward and to be able to take up the inheritance to the generations. Y otra cosa más, And another thing, porque también había muchos divorcios there was a lot of divorce going on. y había muchos problemas familiares. There were a lot of family problems, family Entonces issues. también tenían que hacerlo así. They also had to do that. Ellos elegían mejor una persona que no conociera They would rather take up someone who they did not know que tomar un hijo tal vez que fue de un divorcio o que fue de un split. to take a child that was from a divorce or a split, Porque ese hijo entonces va a coger un lugar, ¿no? Del lado de la mamá o del lado del papá cuando tenga el poder. but that son will be able to take a position from the side of the mother or the side of the father, Y ellos no querían tomar ese riesgo. and they didn't want to take that risk. Entonces hicieron una ley que es la ley de la adopción. And they did a law, which is the law of adoption. Y entonces la ley de la adopción And the law of adoption, la persona era adulta. and the person will be an adult, Y cuando hacían había que hacer una ceremonia. and there is a ceremony that had to happen. Y cuando esa ceremonia se hacía, And when that ceremony happened, se hacía una declaración. there was a declaration that O was sea, said. una persona que adoptaba One person that adopted podía desheredar a un hijo biológico, can, take away the inheritance from a biological son, pero nunca podía quitarle la herencia a un hijo que había adoptado. but they can never take away the inheritance of a son that they had adopted. Y ese fue el concepto que Dios usó.
And that was the concept that God used. Somos hijos. We are children. ¿Pero we qué are somos sons. hijos? Somos hijos adoptados. We are adopted sons. Ya estamos grandes. We are grown. Ya teníamos nuestros problemas. We had our issues. Ya teníamos nuestras We limitaciones. had our limitations. Ya teníamos nuestro presupuesto de gasto. We had our budgets. Pero Dios nos adoptó como hijos But suyos. God adopted us as His sons. Y eso tiene un gran significado. And that has such a great significance. Porque ahora el concepto de adopción, Because now the concept of como adoption, Dios nos adoptó as God adopted y nos us, adoptó en el pensamiento de esa ley, and He adopted us in the thought of that law, ahora Dios nunca nos puede quitar la herencia. now God cannot take away the inheritance. Porque ahora somos hijos de Él. Because now we're His children. Ay, santo Dios. Holy God. Eso es diga, eso es poderoso. That is powerful. Vamos, diga, eso es poderoso. That is powerful. Tú Come sabes on, lo que say yo it. estoy diciendo en esta Do you mañana. know what I'm telling you Dios this quería morning? mandar un mensaje a nosotros. God wanted to send a message to Que no us. solamente hemos renacido, That not only have we been born again, que no solamente tenemos una naturaleza nueva, that not only we have a new nature, esa naturaleza es indestructible. that nature is indestructible. Hijos, porque hemos sido engendrados. Children that have been Pero Él begotten. quería poner una seguridad más en nuestros corazones. But He wanted to put a greater security in Porque our ahora hearts. somos hijos adoptados. Because now we are adopted sons. Dios nos adoptó. God has adopted No us. cuando éramos niños. Not when we were children. No cuando estábamos bajo la ley. Not when we were under the Sino law. ahora bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo. But now under the Y grace ahora of our Lord Dios Jesus nos ha Christ. entregado la And now herencia. God has given us the inheritance. Y nos ha entregado el Espíritu And He Santo. has given us the Holy Spirit. Aleluya, gloria Hallelujah. sean dadas a Dios. ¿Cuántos son hijos Glory be to engendrados? God. How many have been begotten? Pero ¿cuántos son hijos adoptivos? But now who are adopted sons? Dios quería que los dos pensamientos estuviesen en la mentalidad de cada creyente. God wanted both thoughts to be in the mentality of every believer. Dios quería que esa imagen de adopción de la cultura romana, That God wanted that image of adoption from the Roman culture. porque cuando yo lo adoptaba a él, Because when I adopted him, si él tenía una deuda, if he had a debt, yo tenía que cancelar la deuda. I had to cancel that El debt. proceso de adopción The process of adoption pagaba toda deuda. will pay of ¿Cuánto the debt. tenía una deuda con Dios? How many had a debt with God? Pero Dios te la pagó porque te adoptó. But God Es paid el it because He concepto. adopted you. Él quería redimirnos. That was the concept. He Pagarnos wanted la to redeem ley. us. To Pagarnos para que no tuviéramos deudas. to pay so that we won't have the debt. Y tú sabes que cuando una persona era adoptada, And you know something, when a person was todos adopted, los cargos criminales que esa persona tenía eran cancelados también. all the criminal charges that person had were canceled. Nosotros teníamos un decreto en contra de nosotros. We had a decree that was against Íbamos us. para el infierno. We were going to hell. Estábamos sentenciados a la muerte eterna. We were sentenced to Pero eternal cuando death. Dios nos But when adoptó, God adopted oh, us, gloria sean dadas a oh, Dios. glory be to God. Vamos, diga gloria a Dios. Glory be to God. Todo lo que estaba en contra mía, Everything that was todo against decreto, me, every decree, todo lo que estaba en contra, en juicio en contra all mía, judgment that was against me, fue cancelado cuando Dios me it was adoptó. canceled when God adopted me. Oh, eso es poderoso. That is powerful. Amen. Y ahora no podía ser condenado a muerte por su nuevo padre. And now he couldn't be condemned to death because of his new father. Cuando usted vivía en un imperio, When you live in an empire, si usted hacía algo que violaba la ley o algo raro, if you did something that would violate the law, había unas capacidades legales de mandarlo a matar de una vez. there were laws that will send you to death. To Pero the death como era un hijo sentence. adoptado, But because he was an adopted la son, ley the law protegía a ese niño adoptado would protect that adopted child para que nadie, nunca, ni el papá, aunque estaba en el gobierno, nadie podía declarar muerte, una pena de muerte sobre él. so that no one can declare the death penalty against him. Aleluya. ¿Cuánto ha sido adoptado? Hallelujah. How many have been adopted? No hay sentencia de muerte There para is ti. no death sentence. Dije, no hay sentencia de muerte para ti. There is no death sentence for you. Y número 4, lo que dije ahorita, And number 4 is what I said earlier, era que esa persona no podía ser devuelta otra vez. is that person cannot be given back. Tenía que ser aceptada para They siempre. needed to be accepted forever. Y cuando ese públicamente se convertía oficialmente en el heredero de aquel que lo había adoptado. And you know, he publicly will become the one
the inheritor, the one who receives the inheritance, the heir. Y eso somos nosotros en Cristo. And that's who we are in Christ. Y nosotros tenemos que tener esa mentalidad. We need to have that mentality. Nosotros hemos sido adoptados por Dios. We have been adopted by God. No solamente soy hijo porque tengo la naturaleza de Dios, Not only his son because I have his nature, sino que la adopción me da la terminología legal. but the adoption gives me the right, the legal terminology. El derecho legal para heredar. The legal right to inherit. Aleluya, ya no tengo deudas. I don't have any debts. Ya no tengo cargos criminales. I don't have any more criminal No charges. puedo ser condenado a muerte. I cannot be condemned to the Y death nunca sentence. nadie me puede quitar mi herencia. And no one can ever take away my Diga inheritance. amén a eso y Say dele amen to gracias a that. Dios Give thanks to por God su espíritu y por su for his palabra. spirit and for his word. Ese era el poder de una persona que había sido adoptada. That was the power of a person who had been adopted. Y por eso, como hijos de Dios, And that's why, as sons of God, tenemos que tener estos 4 puntos en nuestras mentes. we need to have these 4 points in our minds. De que la adopción trae una herencia. That the adoption brings an inheritance. Y que la adopción That adoption trae una seguridad a nuestro espíritu. brings a security to our spirit. De que Assurance. nadie podrá destruirnos Assurance that no one will be able to destroy us si permanecemos en Él. if we remain. Ahora entienda la importancia por qué tenemos que permanecer. Now do you understand the importance of why we need to remain? ¿Por qué debemos permanecer en Cristo? That why we need to remain in Christ. No fuera de Cristo, Not outside of Christ, sino en Cristo. but in Christ. Que nadie nos engañe, May no one come and deceive you. porque el nuevo pacto es mayor que el viejo pacto. That the new covenant is greater than the old covenant. Y por eso Dios usó estas terminologías. And this is why God uses these terminologies. Y mire, y esta es un poquito más difícil, pero la voy a resumir en 3 palabras. And this one's a little bit more difficult, but I'm going to resume it in a few words. Porque tenemos que entender que es por elección. Because we need to understand that it is by election. Dios nos eligió. God chose us. Ahora, si vamos a Efesios capítulo 1, porque quiero terminar con este punto. Now, if we go to Ephesians chapter 1, Porque no solamente fuimos engendrados, because not only were we begotten, no solamente somos hijos adoptados, not only are we adopted children, pero somos hijos elegidos. but we are chosen sons. Cuando tú estás grande, When you're older, an ya, adult, ya tú tienes tu comportamiento, you have your behavior. ya sabemos de qué color es el pelo, We know the color of your hair. ya sabemos el color de los ojos, We know the color of your eyes. ya sabemos cómo es el pelo, si es lacio, si es como sea, ¿no? Yeah, we know that if your hair is straight or. O sea, cuando Dios te eligió y te adoptó, But when God elected you, when He adopted you, Él no miró tus facciones, He didn't look at your physical appearance or factions. Él no miró tus shortcomings, tus cosas Caídas. cortas. He didn't see your shortcomings. Él te miró como tú eras He saw you just as you are, y Él eligió and He chose recibirte como hijo suyo. to receive you as His son. Amen. Eso es poderoso. That's powerful. Porque cuando es chiquito tú no sabes, Because, tú dices, bueno, yo lo tomo pequeño you know, when you're little, oh yeah, I'll take it when I'm little, I'm young. y yo lo moldeo a mi forma. And I'll mold the child to my form. A Dios no le importó eso. God didn't care about that. Él te eligió como tú eres He chose you just as you are, y te aceptó. and He accepted you. Esto es muy importante And this is very important porque mucha gente falla aquí. because a lot of people fail here Por el rechazo because of rejection. se entregan a cosas que no son debidas. They give themselves up to things that are not for life. Entonces nunca te rechaces. Never reject yourself. ¿Qué dije? What did I say? No te rechaces. Don't reject yourself. Porque Dios te aceptó y te adoptó como tú eres. Because God accepted you and adopted you Él just as sabía you are. todo lo tuyo, He knew everything about todos you. tus pecados. He knew your sins. Él sabía todas tus debilidades He knew your y weaknesses. como quiera te hizo heredero And He still made you an porque te dio heir a su Espíritu Santo. because He gave you His Holy Entonces, Spirit. cuando tú te mires a ti mismo, So when you look at yourself, una de las cosas que va a hacer la adopción one of the things that is going to make the adoption, es que te va a aprender, te va a dar el entendimiento del lado práctico one of the things
adoption does is it gives you a practical te va a dar understanding. seguridad, It gives you security. pero te va a dar una clase de identidad que tú nunca te vas a sentir rechazado. And it's going to give you such an identity that you are never going to feel rejected. Y cuando tú cuando tú nunca te sientes rechazado, And when you never feel rejected, tú nunca te vas a entregar a nada que no es de Dios. you're never going to give yourself to anything that is not of God. No te va a entregar a ninguna mujer, a ningún hombre, You're not going to give yourself to just any men, to just any women, porque no te sientes con valor because you don't feel valued, y porque esa persona entonces te dice algo bonito, or because that person tells you something good or nice, pero te invita a hacer algo que no es de Dios. but then they invite you to do something that is not of Y God. tú te entregas simplemente porque te hizo sentir bien. And you give yourself because they made you feel No, good. tú eres un hijo de Dios. No, you are a son of Y God. como eres hijo de Dios, And because you are a child of como God, eres hija de Dios, because you are a daughter of aunque God, decimos hija, pero Dios no tiene hija, Dios es hijos, todo. Eso no Although no we hay say- feminismo ni masculino en esa parte. although we say Yo no tengo tiempo para explicarlo, por favor. daughters, there's no feminism, there's no women gender. No. In sons and being sons. Porque We're all Dios sons. en la Trinidad no hay madre. Because in eternity there's no mother. En la Trinidad In the Trinity there's no mother. es un padre, There's a father, un hijo a son, y el Espíritu Santo. and the Holy Spirit. No sé si le dañé la doctrina a alguno de ustedes. I don't know if I messed up your doctrine, Por eso but that's why Adán nunca nació como un niño, sino fue creado como un hombre. Adam was never born as a child. He was created as a man Porque no necesitó una madre para because nacer. he didn't need a mother to be born. Yo espero que no le dañe la teología a nadie. I hope I didn't damage your theology, Pero piense bien. but think about it. Dios tiene hijos. God has sons, Y como hijos de Dios, and as sons of God, usted no debe de entregarse nunca a nada que ofenda a su padre. you should never give yourself to anything that would offend your father. No, usted tiene que darse el valor No, you give yourself the value que ya Dios te ha dado. that God has already given you. No te entrega abusos. Do not give yourself to abuse. Gente que te abuse, People that abuse you, que te habla mal, that speak to you que, wrong, que te engaña. that Betray. deceives you, betrays you. Santo Dios. Y tú todavía, la gente se somete a esas cosas And people submit to that. simplemente porque está atrapado en un espíritu de rechazo. And only because they're entrapped in a spirit of rejection. Por eso lo de Dios funciona como lo de Dios. That's why the things of God function as the things of God. El matrimonio solamente funciona si Dios está presente. The marriage functions only if God is present in it. Si no, no funciona. If not, it won't work. Se le fue el gozo a todos. The joy left from many of you. Pim pam. Ping pong. Yo sé que algunos de ustedes que han tenido, no, tuvieron sus retos en su vida anterior y no. I know many of you had challenges in your previous lives, Pero ¿cuánto pudieran testificar? Wow, si yo hubiera sabido muchas cosas que sé ahora, tal vez me hubiera comportado diferente. but how Right. many can testify and say, if I knew things that I know now, I would have behaved in a very different way. Right? Hubiera peleado menos, I would fight less. hubiera molestado menos, I would bother less. hubiera buscado menos aprobación I would seek less approval y más servicio el uno con el otro. and more service one to the other. Ya me metí en un terreno que ya, bueno, 2 o 3 me van a odiar y otros me van a amar. I enter a territory that 2 or 3 are going to love me and 2 or 3 are going to hate me. Pero tenemos que aprender, hermanos. But we need to learn, brethren. Yo creo que Dios restaura, I think God restores. pero Él quiere restaurar gente que estén completas, But He wants to restore people who are complete, no que tengan mitad. not that are halfway. Entonces deja que la gracia de Dios, So allow the grace of God, el poder de Dios, the power of God, el poder del Espíritu, the power of the Spirit completa la obra en to ti. complete the work in you. Amén. Amen. Amén. Amen. ¿Cuántos son hijos adoptivos? How many are adopted sons? ¿Cuántos son hijos engendrados? How many are begotten sons?
¿Cuántos son hijos elegidos? And how many are chosen sons? Déjeme terminar con la elección. And now I'm going to finish with election. Lo tengo que hacer en los próximos 5 minutos. And I have to finish in the next 5 minutes. Y usted me va a creer. And you're going to believe me. Porque yo no quiero pasar mucho tiempo allí. Because I don't want to spend so much time there. Porque hay mucho calvinismo. There's a lot of Calvinism. Y hay muchos armenios. And there's a lot of Armenians. Y tú sabes lo que yo he aprendido. And you know what I've learned? Que los dos tienen verdades. That both have truths. Porque la palabra lo dice. Because the word says it. La palabra nos da seguridad. The word gives us security. Pero la palabra nos manda a cuidar y a retener lo que hemos recibido. But the word also teaches us to guard and to retain that which we have received. Entonces cuando te va a un lado o al otro, when you go to one side or to the other, oh, yo estoy salvo ya. Oh, I'm already saved. Siempre salvo. Once saved, always saved. Y no importa lo que yo haga. And it doesn't matter what I'll do. No importa las asquerosidades que yo haga. It doesn't matter the atrocities or the nasty things I do. Si Dios me eligió ya. If God chose me, that's it. No, eso no trabaja así. That's not how it works. Pero otros entonces no tienen la seguridad de la elección. And then others don't have the security of the election. Y lo que quieren es obrar para asegurarse que lo que tienen, lo que Dios le dio, no se lo quiten. But they want to work to make sure that they don't lose what God has given them. Nosotros recibimos una elección de Dios. We receive the election from Y por God. cuanto recibimos esa elección de And Dios, because we receive that y election estamos from God, tan agradecidos de Dios, and we are so grateful to nosotros God, no vamos a descuidar una salvación tan grande. we're not just gonna, let such a great salvation just let Una it be. salvación que costó tanto, A salvation that cost so much. que fue pagada con un gran precio. That was paid with a great price. No, voy a amar a Dios. No, I'm going to love God. Me voy a someter a Dios. I'm going to submit Y myself voy a to God. permitir que el espíritu de gracia y transformación transforme mi vida para Él. And I'm going to allow for the spirit of grace and transformation to transform my life for Him. Así que Dios en su gracia So God in His grace, dice que Él nos eligió. it says that He chose us. Fue una elección. It was an election. Ahora, aquí está el problema de Calvin. And this is the problem of Calvinism. Porque ellos se llevan a una super gracia Because they go to a super grace. y lo llevan a un punto donde entonces si Dios eligió a este, no eligió a aquel. And they take it to a point, oh, if God chose this one, then He didn't choose this one. Y Dios no es así. And God is not like that. Ahora, ¿cómo yo lo sé? Now, how do I know this? Gracias por preguntarme. Thank you for asking. Pero la palabra de Dios es tan grande y tan linda para darnos. Yo le voy a decir el centavo que yo he recibido. But the word of God is so great and so beautiful, and I'm going to give you the cent that I have received. No me voy a presentar como que lo sé todo. I'm not going to present myself like I know everything, Y de verdad no lo sé en este aspecto. and I really don't know it in this aspect. Pero le voy a decir lo que yo recibí por revelación. But I'm going to tell you what I received by revelation. Y para mí eso es suficiente que usted lo reciba. And for me, it's enough for that to receive Y it. si usted quiere después, estudie eso en los libros teológicos y vaya al seminario, al cementerio y fájese con los libros. If you want, you can later go study and go to the cemetery and fight with the leaders. Ahora, vaya conmigo a Efesios y con esto termino. And go with me to Ephesians, and with this we finish. Lo voy a leer rápido, usted lo va leyendo en inglés I'm going to read it really quick. You can go reading it in English in the screen, y así lo podemos hacer rápido. and that way we can do it faster. Dice aquí. Dice el verso 3, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. ¿Y qué dice aquí el verso 4? Según nos escogió. Ahora, aquí está la clave. ¿En quién nos escogió? Now here's where the key is. Who chose us? Dios nos eligió en la persona de Cristo. God chose us in the person of Entonces, Christ. eso es muy importante porque la elección tiene que ver no es conmigo, sino con la persona de Cristo. Because the election doesn't have anything to do with me, it's with the person of Christ. O sea, Dios nos eligió en la persona de Cristo. God chose us in the person of Christ. Esa es la primera señalación de lo que yo veo. That's the first pointer that I see. Nos eligió en Él antes de la fundación del mundo. He chose us in Him before the foundations of the earth. Y dice, y en amor, el verso 5, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Dice el verso 7, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados según la riqueza de su gracia,
que hizo, verso 8, sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Verso 9, dándonos, ¿qué? A conocer el ministerio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así la que están en los cielos como la que están en la tierra. En Él, diga conmigo, en Él, Say with me, in en Him. Cristo. Dice, así mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que, seamos para alabanza de su gloria, nosotros lo que primeramente esperamos en Cristo. Ahora, conmigo, vamos a leer todo. Yo quiero que ustedes pongan atención aquí el último versículo, porque el versículo el próximo I versículo. want you to pay attention El to the next 13. verse, to verse Y eso lo vamos a 13. leer en inglés en español. we Diga read it conmigo, both en Él. Say, in Him. Entonces, ¿dónde fue la elección? En la Where's the persona. election? In the person. Dice, en Él, In Him, el verso 13, también vosotros. Also. Ahora, Él nos incluye a nosotros. O sea, Dios nos eligió en la persona, en Él nos eligió, en Él por su voluntad nos hizo. He included us in it. In Him, He made us. By His will, He made us. Ahora dice acá, en Él así mismo tuvimos, el verso 13, en Él también vosotros, It says, in Him, you also habiendo oído la palabra de verdad, also trusted after you heard the word of truth. el evangelio de nuestro Señor Salvador, de nuestro Salvador, y habiendo creído en Él, fuiste sellado por el Espíritu Santo de la promesa. And the gospel of your salvation, in whom also, having believed, you were sealed with the Holy Spirit of promise. Ahora mire bien acá lo que dice la palabra de Dios. Now look very well to what the word of God says Dice here. que en Él también vosotros fuimos incluidos en esa lección. It says, in Him you will also. ¿Cuándo trusted. fuimos incluidos? When were we included? Cuando oímos la palabra de verdad. When we heard the word of truth. O sea, cuando yo escuché el evangelio. So when I heard the gospel, ¿Y quién es la palabra? and who's the word? Cristo. Christ. Cuando yo oigo la palabra del evangelio When I hear the word of the gospel, y habiendo creído en él, porque Cristo es la palabra, and having believed in Him, because Christ is entonces the word, fui sellado y fui elegido por Dios. then I was sealed and I was chosen by God. Yo no sé si me di a entender. I don't know if you understand La me. elección de nosotros The election that He made for entra us. cuando yo obedezco la palabra. It comes when I obey the word. Cuando yo obedezco el evangelio que se me ha sido predicado. When I obey the gospel that has been preached to me. Y cuando yo oigo el evangelio, And when I hear the cuando yo gospel, oigo la palabra, when I hear the word, cuando yo recibo la palabra por fe, when I receive the word by faith, en él, in Him, entonces recibo el sello del Espíritu then I receive the seal of the Spirit. y recibo la herencia de Dios. And I receive the inheritance of God. Porque he recibido aquel que Dios predestinó y aquel que eligió, que es Cristo Jesús. Because I have received He who predestined me and He who was chose Y cuando me. participo de la palabra del Evangelio, And when I participate of the word of the gospel, Dios me entra en esa predestinación God brings me to that predestination. y me entra a esa elección And He enters me into that election en la persona de Jesús. in the person of Christ. Amen. Es lo mejor que puedo hacer, It's the best thing that I could do porque es lo mejor que he recibido. because it is the best that I have received. No lo he recibido de otra manera. I haven't received it any other way. Así que damos gracias a Dios So we give thanks to God porque somos hijos, because we are sons. somos hijos de Dios, We are sons of God. hemos sido engendrados, We have been begotten. hemos sido adoptados We have been adopted. y hemos sido elegidos en la persona de Jesús. And we have been chosen in the person Dar of un aplauso al Christ. Señor, ponte de pie y Give a vamos round a, of applause to the Lord and rise up to your feet. tomar la Santa Cena ahora Let us take the Holy Communion y vamos a darle gracias a Dios. and let us give thanks to God. Amén. Amen. Poderoso. ¿Cuántos han sido bendecidos por la palabra? How many have been blessed by the word? Que nuestra identidad esté clara That our identity may be clear para poder tener una iglesia llena del fuego y de la gracia de Dios. to be able to have a church that is filled with the fire and the grace of God. Para tener una iglesia llena del Espíritu Santo, To be able to have a church filled with the Holy Spirit. lleno del favor de Dios,
filled with the favor of God, lleno del poder de Dios, filled with the power of God, lleno de la gracia de Dios. filled with the grace of God. Así que vamos a tomar la comunión So let us take the communion, creyendo en lo que Dios ha hecho por nosotros. believing in what God has done for us. Amén. Tomen Amen. ahí la... Y cuando terminemos la comunión, And we finish the communion. nos vamos a preparar para darle gracias a Dios a través de un cántico especial. We're going to get ready to give thanks to God in a special song. Y juntos vamos a adorar a Dios. Together we're going to worship God. Amén. Amen. Gracias, Señor.